Ok, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Habíamos quedado en esta parte de la clase cuando se cortó eh, la clase por Zoom. Entonces, nos faltaba hacer el plano triangular y como hicimos con los dos anteriores, había que hacer entonces primero los cortes en los planos, que como ven acá sería x igual 1, y igual 1, z igual 1. Al hacer los inversos, obviamente nos va a dar el mismo valor y nos queda entonces el plano 1, 1, 1. Si este plano fuera, por ejemplo, de la siguiente manera, digamos que vamos a hacer aquí el eje de coordenadas. Y x, z. Digamos que hace esto. Aquí está en 3/4. 3/4, ¿ok? Entonces digamos que cuando hacemos los cortes, el corte sería x igual 1, y igual 1 y z igual 3/4. ¿Verdad? Entonces cuando hacemos los inversos, acá nos va a quedar x igual 1 y igual 1, pero esto nos va a quedar 4/3, ¿verdad? Entonces en ese caso, antes de colocar los índices del plano, debemos obviamente llevar todo esto a enteros, así que tenemos que multiplicar todos los números por 3, ¿verdad? Entonces nos va a quedar aquí 3, 3, 4, y el plano va a ser entonces el plano 3, 3, 4. ¿Okay? Entonces esa es la forma de determinar los índices de los planos. Les comentaba entonces que los planos son importantes porque son las zonas por las que los materiales cristalinos se van a deformar cuando sean sometidos a cargas mecánicas, y además porque estas estructuras cristalinas, estos planos nos permiten utilizar una técnica que se llama difracción de rayos X, que se logra gracias a la existencia de estos planos dentro de la estructura cristalina. Entonces, en la difracción de rayos X, ¿okay? En esta técnica, lo que tenemos es una muestra, ¿okay? Que va a estar, ya les voy a comentar cómo va a estar. Tenemos una muestra dentro del equipo de difracción, va a estar acá, ¿okay? Desde acá está la fuente de rayos X, ¿okay? Que va a incidir en un cierto ángulo θ, ¿verdad? Y cuando logra difractarse, va a difractarse en el mismo ángulo θ, y acá va a estar el detector. Y va siendo el recorrido, ¿verdad? En distintos ángulos para hacer el barrido de toda la muestra. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa a nivel de los planos de la muestra? Acá tenemos, voy a poner dos planos, ¿verdad? Que están separados una distancia d interplanar. De hecho, se pone HKL por los índices del plano. ¿Okay? Entonces,
está demostrado físicamente, con unas leyes físicas, que cuando dos haces paralelos, ¿verdad?, de rayos X, ¿ok? Estos son haz incidente de rayos X, ¿ok?, con una longitud de onda lambda, ¿ok? Acá también va otra la misma longitud de onda. Si estas longitudes de onda están en fase, ¿ok?, y son dispersadas, difractadas por los átomos en el plano al mismo ángulo, ¿ok?, con la misma fase, entonces son capaces de ser, se complementan y generan una señal muy potente que puede ser detector. ¿Ok? Entonces está demostrado por William y Louis Bragg, ¿ok?, Louis Bragg y William Bragg, ¿ok?, que un número entero de longitudes de onda cuando están en fase, ¿ok?, pueden ser detectadas y se cumple que el camino medio recorrido, ¿ok?, este camino va a ser igual al camino medio difractado, ¿ok? Entonces estos puntos acá, A, B, C, se cumple que A, B va a ser igual al camino BC, ¿ok? Y estos son igual a D seno de tita, ¿ok? Porque acá se cumple por propiedad de los ángulos, que este ángulo de acá y este ángulo de acá va a ser igual al ángulo de incidencia y de difracción tita. Entonces, como se cumple que esto es igual a 2 de seno de tita, ellos descubrieron que un número entero de longitudes de onda es igual a la suma de esos caminos medios, del camino medio incidente más el camino medio difractado. Entonces nos va a quedar, colocando este valor dentro de esta ecuación, que n lambda va a ser igual a 2 veces d por el seno de tita. ¿Okay? Entonces ahí se nos relaciona la longitud de onda de incidente y difractado por esa muestra, por ese material, con la distancia interplanar de los planos del material. ¿Okay? Entonces, como va a depender de los planos del material, ¿okay?, y dependiendo del tipo de material, estos planos van a ir variando. Entonces esta técnica nos permite saber de manera muy eficiente qué tipo de elemento o qué tipo de compuesto están presentes en la muestra. Tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa, y podemos obtener la composición. Entonces podemos obtener el tipo de estructura cristalina. Se puede construir a partir de los distintos planos, porque esto después lo que nos va a dar es un patrón de difracción, o sea, la curva que se genera a partir de esta técnica, intensidad versus 2 veces el ángulo, ¿okay? El ángulo difractado más el ángulo incidente nos va a dar un patrón de difracción, que son una serie de pic que son característicos de la muestra, y aquí vamos a tener los planos de la misma, un plano, otro plano,
sea, cada pic corresponde a un plano diferente, ¿ok? De la muestra. Entonces esto va a ser muy característico de cada tipo de material. Esto se le llama el difractograma. ¿Ok? Y entonces, aparte de la ley de Bragg, que es n lambda igual a 2d seno de tita, esta sería la ley de Bragg. ¿Ok? Podemos tener otras ecuaciones, como por ejemplo para calcular la distancia interplanar. ¿Ok? Como es la distancia entre los planos, se relaciona, vamos a ponerlo bien, esto acá, para recordar que está relacionado a los planos, se pone HKL, desde HKL. Entonces se puede calcular con el parámetro de red, ¿verdad? Que es el valor de la arista del cubo entre la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los índices del plano. ¿Okay? Y también podemos, para dos de los tipos de estructuras cristalinas que más vamos a evaluar nosotros acá, podemos también poder determinar si tenemos una estructura de tipo cúbica centrada en el cuerpo o cúbica centrada en las caras por la relación que se da entre la distancia interplanar del segundo pic, entre la distancia interplanar del primer pic, ¿okay? Para ambas, segundo y desde el primero, porque bueno, se cumple que el segundo pic para ambos tipos de estructura va a ser siempre, el segundo pic va a ser siempre el 200, el plano 200, ¿ok? Entonces, si uno coloca ese valor acá, el plano 200 nos va a dar que la distancia del segundo pic, ¿verdad? Que va a ser la distancia del 200, va a ser igual a la sub 0 entre raíz de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y esto es igual a sub 0 entre 2, ¿verdad? Mientras que para vamos a buscar aquí los planos. Cuando la estructura es CC, el primer plano va a ser el 1, 1, 0. ¿Ok? Entonces el D del primer plano es igual a sub 0 entre la raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado más 0 cuadrado. Es decir, que este D es igual a sub 0 entre raíz de 2. Mientras que la CCC, el primer plano, es el 1, 1, 1. Entonces ese D del 1, 1, 1 va a ser igual a sub 0 entre la raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado más 1 cuadrado. Es decir, que ese D del 1, 1, 1 va a ser igual a sub 0 entre raíz de 3. Entonces, cuando hacemos esa relación que les decía arriba, del D del segundo entre D del primero, sería a sub 0 entre raíz de 2, sería a sub 0 entre 2 entre a sub 0 entre raíz de 2. Eso me va a quedar entonces raíz de 2 entre 2. ¿Ok? Que es
igual, que esto es igual a 0.77, ¿verdad? 0.707. Mientras que en el caso de la CCC sería entonces D del segundo entre el D del primero igual a sub 0 entre 2 entre a sub 0 entre raíz de 3, y esto sería entonces raíz de 3 entre 2, y esto da 0.87, debería dar 0.866 o 0.87, 0.866. ¿Okay? Entonces ustedes teniendo, ya lo vamos a ver en un ejercicio, teniendo valores de las distancias del plano, del primero y el segundo plano, para cada tipo de material pueden entonces pueden saber si es una estructura CC o una estructura CCC. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de difracción de rayos X para mostrarles esto que les digo. Entonces, me dicen que tenemos una muestra de material finamente pulverizado sometido a difracción de rayos X, ¿ok? La difracción, entonces, material en polvo, se hace difracción de rayos X. Esta difracción se hace, siempre indican en el ejercicio, así como se lo debe indicar también el técnico cuando ustedes manden a hacer una difracción de rayos X, la radiación con la que se hizo. Entonces se hizo difracción de rayos X con una radiación monocromática de cobre K alfa. ¿Okay? Y nos dicen que la longitud de onda de esa radiación monocromática es de 1.541 Armstrong. ¿Okay? Y nos dan el espectro que se generó, el difractograma, ¿okay? De intensidad versus 2 veces el ángulo. Nos dicen que se generan 3 pics característicos y que son estos. ¿Okay? Nos dicen que cada uno está, en este caso este está a 42.8 grados, este está a 49.3 grados y este está a 72.3. ¿Okay? Nos piden entonces primero a calcular los planos que producen difracción. ¿Okay? Empleando la ley de Bragg para eso. ¿Okay? No, calcular las distancias, perdón, ya decía yo los planos. Calcular las distancias, disculpen, vamos a cambiar aquí. Calcular las distancias de los planos que producen difracción. ¿Okay? Después nos piden B, calcular el parámetro reticular. Cuando dicen parámetro reticular es el A sub 0, la arista del cubo, ¿ok? Recuerden eso. Sabiendo que la red obviamente es cúbica. Porque bueno, si es hexagonal compacta tiene otros parámetros, no solamente tiene la arista porque ya cambia la geometría, si es trigonométrica, lo otro.
pero nosotros vamos a hacer solo las cúbicas, así que no se preocupen por los otros parámetros de red. Nos piden determinar si es una red cúbica centrada en el cuerpo o cúbica centrada en las caras. ¿Okay? Y D, nos piden que sabiendo que la densidad de la muestra es 8.01 gramos por centímetro cúbico, calcular el peso atómico. ¿Ok? Entonces, para calcular las distancias, podemos usar entonces la ley de Bragg, n lambda igual a 2d seno de tita. Para todos los cálculos que vamos a hacer en este curso, vamos a tomar solo la longitud de onda original, o sea, una sola longitud de onda, entonces tomamos n igual 1, ¿ok? Entonces nosotros tenemos acá los ángulos, ¿verdad? Vamos a tener los ángulos a los cuales se generó la difracción. Tenemos la longitud de onda y lo que nos están pidiendo es el D. Entonces lo primero que hacemos, lo más ordenado, es hacer esto. Primero poner los ángulos 2 titas. Recuérdense que esto está en base a 2 titas. Entonces 42,8, 49,3 y 72,3. Entonces acá, ahora buscamos tita. Entonces tita debería ser, en el primer caso, 21,4, ¿verdad? Después tenemos 49,3, que sería 24,7. Después tenemos 72,3, que es 36,2. Después colocamos el seno de tita. Vamos a buscar los valores. El seno de tita. ¿Okay? Debería darles entonces 0.3649. 0.4171 y 0.5899. ¿Okay? Y una vez que tenemos eso, entonces podemos calcular la distancia interplanar. Estas las voy a dejar en Armstrong, en la unidad Armstrong, que es la misma de la longitud de onda. Las distancias interplanares pueden estar en Armstrong o en nanómetros. ¿Okay? Y entonces acá nos da, usando la ley de Bragg, que esto es 2,11, 1.85 y 1.31 Armstrong. ¿Okay? Entonces ya tenemos la letra A, que son las distancias interplanares. ¿Okay? Después nos piden calcular el parámetro de red. Entonces, para calcular el parámetro de red, nosotros teníamos esta relación de la distancia interplanar entre el parámetro de red entre los índices del plano, h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado. ¿Okay? Pero no nos sabemos de memoria los planos, ¿verdad? Ni tenemos que saberlo. El único plano que tenemos que saber de memoria que se cumple para los dos tipos de estructuras que estamos evaluando en difracción es el plano 200, que siempre se repite para ambos tipos de estructura, que es el plano 200 que corresponde al segundo pico. Entonces, usando la distancia interplanar del segundo pico, que vendría a ser esta, 1,85, y el plano 200, entonces podemos calcular el parámetro de red. Entonces, A sub 0 sería el D del segundo por la raíz de 2 al cuadrado más 0 cuadrado más 0 cuadrado. Entonces A sub 0 les va a dar
colocando el valor de el plano de la distancia interplanar, que es 1,85 por 2, ¿verdad? Por 2, que es lo que sale de acá. Entonces a sub 0 da 3,70 Armstrong, que también puede estar en Armstrong o en nanómetro. ¿Okay? Ahora nos piden determinar si es CC o CCC. Entonces, la C era determinar si es CC o CCC. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es el pic del segundo entre la distancia del primer pic, que sería entonces 1,85 Armstrong entre 2,11 Armstrong, nos da un valor de 0,877. ¿Okay? Entonces eso se acerca a lo que habíamos calculado anteriormente, que dice que es una estructura cúbica centrada en las caras. ¿Okay? Y finalmente nos dan entonces la densidad, ¿verdad? Y nos piden calcular el peso atómico. ¿Okay? Y habíamos visto que densidad cristalográfica, ¿verdad?, que es igual a la densidad teórica, es el número de átomos por el peso atómico o la masa atómica. ¿Okay? Esto yo lo coloqué en la PPT, está como MA. ¿Okay? Entre el volumen de la celda por el número de Avogadro. ¿Ok? Y nos están pidiendo esto, el peso atómico o la masa atómica. Entonces, el peso atómico va a ser igual a la densidad por el volumen de la celda por el número de Avogadro entre el número de átomos. ¿Ok? Y bueno, nosotros, como es una CCC, ya habíamos calculado que N era igual a 4 átomos. ¿Ok? Y el volumen de la celda es la arista elevado al cubo, ¿verdad? Y la arista ya la calculamos, la tenemos acá. Pero tenemos que hacer la conversión a centímetros, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer acá. Entonces, A sub 0, que es 3,70 Armstrong, ¿verdad? Tenemos que pasarlo a centímetros, entonces un Armstrong son 10 a la menos 8 centímetros. ¿Ok? Entonces nos va a quedar que esto es 3,7 por 10 a la menos 8 centímetros. Entonces el volumen de celda va a ser eso, 3,7 por 10 a la menos 8 centímetros elevado al cubo. ¿Okay? Y eso nos va a dar 5,065 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de nuestra celda. Entonces el peso atómico va a ser igual a la densidad, que es 8,01 gramos por centímetro cúbico. Eso por el volumen de la celda que acabamos de calcular. ¿Okay? Entre los 4 átomos. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, me faltó algo. Sería entre los 4 átomos por, vamos a ponerlo con las unidades que estoy haciendo. 4 átomos por celda, y eso por el número de Avogadro, que es 6,023
por 10 a la menos 23 se llama átomos mol. ¿Ok? Número de Avogadro va arriba. Ya decía yo que tenía algo malo acá. Espérense, disculpen, esto va acá arriba. Y el número de Avogadro va aquí por 6.022 por 10 a la menos 23 átomos por mol. ¿Ok? Entonces el peso atómico va a ser igual a 61,1 gramos mol. ¿Ok? Y bueno, voy a dejar este video hasta acá. No, voy a continuar porque me falta poquito. Entonces voy a irme ahora, como les había dicho, a la última parte de la PPT, de los apuntes, que vendría a ser lo que es la otra técnica de caracterización que nos permite hacer el estudio de la microestructura. ¿Ok? La microestructura va a ser cómo están organizados los átomos, los cristales, ¿ok? En un material. Acuérdense que los materiales, habíamos dicho, pueden ser monocristalinos o policristalinos, pero y mayoritariamente son policristalinos. Entonces, estos policristales, cuando se solidifica una muestra, cada cristal crece en una dirección característica y se forma lo que se conoce como borde de grano, que ya vamos a ver en otra clase, que esos son defectos, los bordes de grano, porque bueno, se forma el cristal, ahí están los átomos del cristal, se forma en esta dirección, mientras que otro cristal se forma en esta otra dirección, y cuando crecen, entonces se encuentran que como están en distintas direcciones, entonces se crea una zona metaestable, ¿ok? Que no está en equilibrio entre los cristales del material. ¿Ok? Esos serían los cristales. Y entonces ahí ya tenemos 3 cristales, pero en una muestra vamos a tener muchos cristales. ¿Ok? Entonces tenemos principalmente dos técnicas, microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido, aunque existen otras técnicas también como la microscopía electrónica de transmisión, la microscopía de fuerza atómica, la microscopía de emisión de campo. De verdad que hay una cantidad enorme de otros microscopios que han ido permitiendo poder caracterizar no solamente a nivel microestructural, sino ya más a nivel atómico. De hecho, el microscopio electrónico de transmisión ya llega a esos niveles de ver los átomos dentro del material. Los que nos interesan a nosotros son microscopía óptica, ¿okay? Y microscopía electrónica de barrido. La microscopía óptica se utiliza más que nada para metales, ¿okay? Para ambas técnicas el material se tiene que preparar, ¿okay? Se tiene que hacer lo que se conoce como preparación metalográfica. Preparación metalográfica. ¿Ok? Que no es más que llevar la muestra a pulirla de manera de obtener una superficie de tipo espejo que luego debe someterse a un ataque químico con una mezcla de ácidos ya establecidas para cada tipo de material que nos permiten revelar la microestructura, poder ver los bordes de grano, poder ver las fases. Acá hay 2 fases, fíjense que hay más, hay 3, 4 fases. Hay una fase negra, hay una blanca, hay una gris clarita, hay una gris oscura, ¿ok? Aquí hablaríamos de un material que tiene una aleación, que tiene distintas fases, mientras que aquí hablaríamos de un metal ya un poquito más puro, pensando que todos estos grises son del mismo material, ¿ok?
y esos son cada uno de los granos, se le llama granos, y cada grano es un cristal, ¿ok? O sea, aquí ya cuando se habla de microestructura, a cada cristal se le nombra como grano, ¿ok? Esto puede contabilizarse, se puede medir el tamaño, y son cosas que se hacen, la contabilización o tamaño, para poder después relacionarlo a las propiedades que obtenemos del material, sean estas propiedades mecánicas, ópticas, eléctricas, magnéticas. ¿Okay? E igual las fases, poder distinguirlas es importante para poder relacionarlo a las propiedades del material. Entonces, en el microscopio óptico lo que ocurre es que el haz de luz, ¿verdad?, que atraviesa el objetivo con el que se hace la magnificación de la muestra, ¿ok?, incide sobre nuestra muestra, una muestra sólida, ¿verdad? Y lo que va a ocurrir entonces es lo que puede ocurrir con la luz cuando incide sobre un material. Va a haber una parte que va a ser reflejada, ¿ok? Otra parte va a ser transmitida y otra parte va a ser reflexión, transmisión y absorción. Entonces, acá en realidad en el microscopio lo que nos va a generar la imagen es la luz reflejada. Entonces fíjense que acá hay tres granos, tres cristales que tienen direcciones cristalográficas distintas. Las líneas de cada uno nos indican la dirección cristalográfica y dependiendo de esa dirección cristalográfica va a ser la intensidad de la luz reflejada, ¿ok? Y el ángulo con que se reflejan. Fíjense acá los distintos ángulos y la distinta intensidad con la que se refleja. Y eso es lo que nos va a permitir ver entonces las distintas fases dentro del material, ¿ok? Y en el caso de un material donde no, puro, donde no tenemos distintas fases, debería ser la misma, o sea, a pesar, obviamente también va a haber diferencias de intensidad y reflexión dependiendo de la dirección cristalográfica, pero además cuando se encuentra con el borde de grano, que es un defecto, entonces allí se va a ver más oscuro porque no prácticamente la luz, el ángulo con que se va a reflejar va a ser mucho menor que en las zonas más brillantes, ¿ok? Entonces por eso se va a ver oscuro el borde de grano. ¿Cómo es la preparación metalográfica? La preparación metalográfica nos lleva a obtener estas probetas que ven acá. Estas son las probetas. Entonces vamos a tener piezas, si nuestra pieza es muy grande, tenemos que hacer un corte de la misma para tener piezas más pequeñas, representativas del material que estamos estudiando. Se hace una briqueta, que es esto que está acá. Se pueden usar resinas que necesitan de temperatura para poderse polimerizar, ¿ok? O o hay resinas que son de tipo 2 componentes, componente A, componente B, se mezclan, ahí ocurre la reacción exotérmica que genera la temperatura suficiente para que ocurra el curado térmico de la resina y hay que esperar unas cuantas horas para que ésta solidifique y obtener la briqueta. Una vez que se obtiene la briqueta, entonces se debe hacer la preparación metalográfica, que es esta que les digo acá, que bueno, que se tiene que llevar por una serie de lijas, ¿ok? Que van desde un grano muy grueso, ¿ok? Las lijas de grano grueso van a tener números bajos, como la lija 80, por ejemplo, el número de lija, y va a llegar hasta un número de lija de 4000, ¿ok? Entonces, a medida que aumenta el número, el grano disminuye, ¿ok? Aumenta el número, disminuye el grano. El grano de la lija, pues, ¿ok? Que no es más que carburo de silicio. Las lijas están compuestas por carburo de silicio, ¿ok? Entonces esto se colocan estas lijas sobre unos discos giratorios o sobre unas bandas giratorias que al accionarlas hay que obviamente humedecerlas, colocar agua por la fricción que va a haber entre la lija y las briquetas, y eso generaría un aumento de temperatura que puede dañar
tanto la briqueta como el material, entonces se tiene que estar refrigerando constantemente. La refrigeración es agua. A medida que se va cambiando de lija, se cambia la dirección que se tenía de la probeta para ir disminuyendo las líneas que genera cada una se me fue, cada una de las lijas, perdón. Entonces, llega un momento cuando se llega a la lija 4000 que ya van a ver, sobre todo en metales, que va a tener una superficie tipo espejo, y luego con unos paños se logra el pulido de las mismas. Una vez que está pulida y ahí de verdad se logra esa superficie tipo espejo, entonces se hace el ataque químico. Todo esto, la preparación metalográfica, el ataque químico, está en unas normas que se llaman ASTM. Esas son las de la American Society Test Material, ¿ok? Son las más utilizadas, pero también están las ISO, las UNE, que son de la Unión Europea, las DIN, que son las alemanas, y ustedes mismos en Chile tienen las normas Chile, ¿okay? Pero a nivel de caracterización de materiales, las más usadas son estas de acá, ¿okay? O sea, igual al final entre todas ellas hay una, se refieren unas a las otras, o sea, los parámetros son prácticamente los mismos, los cambios son muy, muy, muy pequeños entre ellos. Aquí está el microscopio óptico, entonces, el ocular, aquí están los objetivos con lo que se hace la magnificación de la pieza para ir aumentando cuanto más del tamaño más mínimo podemos ver de nuestra probeta. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? En el microscopio óptico solo podemos llegar a magnificaciones pequeñas, ¿ok? Por lo que cuando queremos ver materiales que tienen un tamaño de grano muy micrométrico y queremos de verdad detectar bien esos tamaños de grano, es mejor entonces el microscopio electrónico de barrido, que es este que ven acá, ¿ok? Entonces en esta columna que ven acá arriba está el filamento, un filamento de tungsteno, que es sometido a una diferencia de potencial muy alta, generalmente en el orden de los kilovolts, 30 kilovolts, por ejemplo. Y acá, a medida que va bajando la columna, hay unos imanes que lo que hacen esos imanes es condensar el haz de electrones que se va a generar, porque cuando se genera esta diferencia de potencial tan alto, en el filamento de tungsteno que va a estar aquí arriba, esto va a empezar a emitir haces de electrones, pero los emite en cualquier dirección, en miles de direcciones. Entonces para eso están unos imanes acá, que son lentes condensadores que van a condensar ese haz de electrones y lo van a enfocar sobre la muestra que va a estar en esta zona de acá. Entonces ese haz va a ir recorriendo, por eso se dice barrido, va a ir recorriendo la muestra con el haz de electrones, y ese haz de electrones, al incidir sobre la muestra, va a generar electrones secundarios, va a generar también electrones retrodispersados, rayos X, rayos gamma, una serie de interacciones. Y dependiendo de los detectores que estén en el microscopio, entonces ahí vamos a poder detectar varias cosas. Para el microscopio electrónico de barrido generalmente hay tres tipos de detectores. El de electrones, tres detectores. El de electrones secundarios, el de electrones retrodispersados y el de rayos X. ¿Ok? Entonces, vamos a poder obtener entonces con eso, con los electrones secundarios vamos a poder obtener cómo es morfológicamente la pieza. O sea, vamos a poder obtener una imagen de la superficie de nuestra muestra. ¿Ok? Entonces con eso vamos a poder ver cuando hay poros, cuando hay grietas, vamos a poder ver más la morfología de estas muestras. Con los electrones retrodispersados, que son electrones que se arrancan de más adentro de la muestra,
vamos a poder ver cuando tenemos distintas fases, eso sobre todo sirve para cuando tenemos distintas fases en aleaciones, compuestos cerámicos, determinar, ver, poder observar esas distintas fases, poder ver distintos colores como están acá. ¿Ok? En el microscopio electrónico de barrido los podemos ver es con los electrones retrodispersados. Y los rayos X nos van a permitir, no nos dan una difracción de rayos X como tal, o sea, aunque se basa en el mismo principio, pero va a dar un informe cuantitativo con unos porcentajes de masa y de átomo, pero esa técnica dentro del microscopio se toma más cualitativamente porque nos da los valores de los elementos y no de los compuestos cuando tenemos compuestos. Entonces podemos detectar eso y al menos saber qué elementos tenemos dentro de nuestra muestra. ¿Okay? Aquí tienen una foto al microscopio de una hormiguita. También se pueden ver, acá se pueden ver en el microscopio electrónico de barrido, a diferencia de en el óptico, se pueden ver metales, cerámica y algunos polímeros, pero los polímeros, como no son conductores, al igual que las cerámicas, primero tienen que recubrirse con una capa de grafito o una capa de oro para poder observarse. Las muestras tienen que ser conductoras para poder interactuar con los electrones que se generan en este cañón que ven acá. ¿Okay? Entonces tiene que hacerse un recubrimiento. Aquí tienen, por ejemplo, unas imágenes. Estas se hicieron con electrones retrodispersados. ¿Okay? Esta es una muestra de MoSi2, es decir, disiliciuro de molibdeno, que corresponde a esta fase gris que ven acá. ¿Okay? Esta fase oscura no es porosidad, porque aunque estas son con electrones retrodispersados, se pudo detectar. No, perdón, en este caso sí, esto es porosidad, en este caso ya no es porosidad, es otra cosa. Pudimos detectar con electrones secundarios que esto era porosidad, y esta fase clarita que está acá es una fase de otro siliciuro molibdeno, que es el MO5Si3. ¿Okay? Después a este mismo material se le agregó más carbón a la muestra, ¿okay? A través de una resina fenólica, y generó una tercera fase, que es esta fase negra que está acá, que no es una porosidad, sino que es carburo de silicio. ¿Okay? Entonces acá, a medida que fue aumentando el porcentaje, cambió, miren la morfología, cambian el tamaño de los granos, ya no tenemos la fase principal gris, sino que hay más de las otras fases, más distribuidas, ¿ok? Y eso cambia las propiedades del material, ¿ok? Entonces, en resumen, bueno, ya con las estructuras, ustedes saben que existen estructuras cristalinas, estructuras amorfas, saben cuáles son los tipos, que hay celdas cúbicas simples, y de otro tipo, pero que principalmente queremos las cúbicas, tan cúbicas simples, cúbicas centradas en las caras, cúbicas centradas en el cuerpo. Podemos calcular la densidad a partir de la estructura cristalina. ¿Okay? Sabemos cuáles son las técnicas para poder analizar estas estructuras cristalinas, difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido. ¿Okay? Y pudimos ver también cuando los materiales tienen más de una estructura, polimorfismo y alotropía. Y también saber que hay materiales, sobre todo los monocristales, que sufren de anisotropía, mientras que los policristales son más isotrópicos, o sea, sus propiedades no dependen de la dirección en la que se miden. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con esta clase. Muchas gracias. Nos vemos en una siguiente clase.